Hola César, buenas noches. Hola, buenas noches, David. Hoy el caso que nos ocupa es menos radical que otros que hemos estudiado. Hemos de retroceder hasta principios de los años 70 y centrarnos en el seno de una prestigiosa comunidad universitaria, Stanford. Allí se concibe un curioso experimento, ¿verdad? Sí, un experimento que que a lo mejor es conocido por los telespectadores por la película del experimento que fue premiada en Sitges en el año 2001. Película alemana, ¿verdad? Una película alemana y que llevaba a la pantalla precisamente este histórico estudio o experimento de psicología penitenciaria, de cómo puede llegar a afectar a la mente humana la cárcel y el sistema penitenciario, con unos sorprendentes resultados. Vemos ahora fotos en el plasma y en la pantalla ya de la llegada de los prisioneros. Luego hablaremos de dónde salieron, porque si no me equivoco, para comprobar este experimento cogieron a estudiantes normales y corrientes, y aunque luego hablaremos un poco de los que, ¿verdad, César? Sí, claro. Hubo el diseño del experimento, pues contemplaba, pues eso, coger una psicología de una persona normal, cómo le iban a afectar pues la mayoría de las variables que entran en el juego en un medio, en un recinto penitenciario, ¿no? El tipo de trato que se le da, el tipo de entorno, de compañías, y pues bueno, y lógicamente para poder comprobar ese efecto tenían que buscar unos sujetos pues que fueran lo más normales posibles. Los más neutros. Ya que has hablado de recinto penitenciario, y en las fotos hemos visto esa especie de corredores, pero este experimento no se hizo en una cárcel de verdad, ¿no? No, se habilitaron las dependencias de la Facultad de Psicología. ¿En la propia facultad? Sí, parece que debieron poner paneles por las paredes, debieron cerrar las entradas de luz. Sí, vemos las fotos y es que parece realmente que podría ser... Se pusieron barrotes en los despachos, en las ventanas, se quitaron todos los signos y los testimonios que pudieran orientar con respecto al día y con respecto a cualquier otra cosa, para dejarlo eso, como si fuera lo que es una cárcel, que es un amasijo de hierro y de cemento, ¿no? Seguimos viendo imágenes de los estudiantes cogidos para presos, para el papel de presos. Entonces, César, tú que además como doctor que eres, con inquietudes académicas, científicas, tú te pones en el papel de querer comprobar cómo afecta la estancia en la cárcel a unas personas normales, y la primera pregunta que nos surge es ¿cómo conseguir voluntarios? Porque claro, apenas se puede pagar. Si no me equivoco, en aquella época pagaban como $15 diarios o algo así, que era una cantidad más simbólica que otra cosa. Entonces, ¿cómo consigues voluntarios para este experimento? Hombre, casi siempre se han recaudado y se han reclutado en las universidades, ¿no? Pues candidatos, tanto en universidades de psicología como en medicina. Yo me acuerdo que incluso se participó en algún ensayo clínico, ¿no? Y pues muchas veces, pues no solamente por lo económico, sino también pues por el propio, no sé, la propia curiosidad, ¿no? del propio sujeto, ¿no? Entonces, eso ya te impone una serie de sesgos metodológicos, porque si pagas demasiado, ¿no? Ya condicionas mucho, ¿no? Porque estamos hablando de un experimento en el que se van a medir variables psicológicas. Entonces, la motivación con la cual se accede a ese proceso de selección, pues es importante. Y entonces, si te pasas con el refuerzo económico, mal. Si te quedas corto, mal, porque entonces quiere decir que puede haber otro tipo de intereses que puedan ser incluso menos convenientes, incluso más mentalmente más patológicos, y que lógicamente ya van a desvirtuar los efectos de la estancia en esa cárcel simulada. Pues claro, tenemos el espacio, hace falta una cárcel, habilitamos una especie de recinto de presidio, ¿no? Buscamos voluntarios para ese experimento. Los jóvenes siempre son personas que están muy abiertas a experimentar, y la curiosidad, si encima pueden sacarse unos dólares, pues estupendo. Sí, al final, bueno, pues dijeron que habían, por este anuncio del periódico, se había llegado a reclutar más de 70 personas. Los candidatos eran hombres. Casi 80, sí. Sí, de hombres jóvenes, de estudiantes, de clase media, sin ningún antecedente de enfermedad física importante, ni lo que es el antecedente psicopatológico, y por supuesto que no hubieran tenido contacto con problemas con la ley, ni que hubieran tenido contacto con el sistema penitenciario. Eso es lo que te iba a preguntar, el perfil concreto
de los jóvenes que fueron aceptados. Hoy día hablaríamos de un casting. Se presentaron 70 y pico solicitudes y luego el propio equipo del experimento, de la prueba, comenzó a analizar cada uno de los candidatos para escoger a los idóneos. Hicieron entrevistas, hicieron test y lógicamente descartaron a aquellos que podían ver que tenían alguna experiencia o algún tipo de problema pues que pudiera, sobre todo, distorsionar la interpretación de las reacciones que pudieran tener ahí, ¿no? Ahora mismo estamos viendo en el plasma el anuncio que salió en un periódico local, lo vemos, donde se comunicaba pues eso, que se buscaban jóvenes para el experimento. Y que, por cierto, como muy bien ha dicho César, tuvo bastante éxito, puesto que más de 70 y pico solicitudes, casi 80, de las cuales quedaron al final unos 24 candidatos. Pero lo llamativo es que, si no me equivoco, la prueba no consistía solo en nacer de preso, ¿verdad? No, o sea, una vez pues teníamos ese grupo de personas, pues se crearon dos categorías, que eso, en principio, eso sí que era lo que es la variable independiente del experimento, ¿no? Unos les asignaron un papel, un rol de guardias de seguridad, como si fueran los carceleros de una prisión, y a otros, pues eso fue por sorteo, fue tirando una moneda al aire, se les asignó el papel de recluso y, lógicamente, tenía que cumplir todo el proceso lo más parecido posible a un auténtico presidiario. Vemos ahora en las imágenes cómo todos los jóvenes, y los vemos a los policías con uniforme y a todos los presos con una especie de vestimenta numerada. Por tanto, nos encontramos con ese doble papel. Se construye la cárcel, se consigue ya a los candidatos, a los que van a ser conejillos de indias en este experimento, y nos falta, como tercer elemento, el objetivo concreto. Como doctor, como psiquiatra, ¿qué se quiere conseguir? Pues se quiere conseguir el analizar los efectos de un sitio malo en una persona buena, por decirlo de una forma muy sencilla. Lógicamente, partimos de la premisa que cuando hemos hablado muchas veces en Depredadores, ¿no? de la cárcel, y hemos hablado de que puede ser o no un mal sitio para una persona que comete según qué tipo de delitos, pero en todo caso pensamos, la expectativa es de rehabilitarlo, de cambiar esa personalidad o esa conducta de esa persona durante ese proceso de encarcelamiento. O sea, sí que pensamos que debe modificarse esa personalidad durante su estancia, durante su internamiento en la prisión, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pensamos que se modifica para bien, pero también querían ver esos efectos negativos en el sentido contrario de modificación del carácter. O sea, querían ver pues, todas las repercusiones negativas a nivel de psicológicas que podía producir en las dos vertientes, tanto en la vertiente del cuidador, del guardián, como en la vertiente del residente, del usuario, ¿no? del recluso. De todos modos, eso ya sería acercarnos mucho al famoso problema de si la reinserción es posible con el paso de la cárcel, porque no olvidemos que los recintos carcelarios están concebidos en la actualidad, con todo el derecho penal, para la reinserción, para la recuperación, no para la condena definitiva y para empeorar. Pero de ese tema ya hablaremos. Ahora, antes de continuar con el experimento en concreto y con sus resultados, vamos a ver un vídeo que hace un pequeño recorrido por aquella prueba en Stanford. Durante el verano de 1971 se llevó a cabo un experimento en la Universidad de Stanford consistente en recrear durante 2 semanas la vida en una cárcel. Los jóvenes participantes en el citado experimento, 24, habían sido seleccionados de entre los que contestaron a un anuncio del periódico local que pedía voluntarios para un estudio de los efectos psicológicos de la vida en la cárcel. Se pretendía ver cuáles eran los efectos psicológicos de convertirse en un preso o carcelero. El estudio empezó pues con un grupo medio de hombres saludables, inteligentes y de clase media. Se dividió a estos chicos en 2 grupos arbitrariamente, asignando a la mitad de ellos el papel de guardas y a la otra mitad el de reclusos. La cárcel se construyó cubriendo con placas cada extremo del pasillo en el sótano del edificio del Departamento de Psicología de Stanford. Para crear las celdas de la cárcel, se quitaron las puertas de algunos laboratorios y se sustituyeron por otras hechas especialmente con barras de acero. En el lado opuesto a las celdas había un pequeño cuarto ropero que se convirtió en el agujero o celda de aislamiento. Era oscura y muy reducida, de unos 60 centímetros de ancho y de profundidad, pero lo bastante alta como para que un recluso malo pudiese estar de pie.
Los presos fueron llevados uno a uno a la cárcel improvisada donde los recibió el alcaide, que les comunicó la seriedad de su falta y su nueva condición de reclusos. Se registró y se desnudó a cada recluso. Todos recibieron un uniforme cuyo componente principal era un vestido o saco que llevaban siempre sin ropa interior. Delante y detrás del saco constaba su número de identificación personal. Los guardas no recibieron ninguna formación específica sobre cómo ser guardas. Eran libres dentro de unos límites para hacer lo que considerasen necesario para mantener la ley y el orden en el interior de la cárcel. Los guardas crearon su propio código de normas, que después hicieron cumplir bajo la supervisión del alcalde David Jaffe, un estudiante de la Universidad de Stanford. Todos los guardas llevaban uniformes caqui idénticos, un silbato colgado del cuello y una porra prestada por la policía. Los guardas llevaban también unas gafas de sol de espejo. Las flexiones eran una forma habitual de correctivo físico impuesto por los guardas para castigar las infracciones de las normas o las muestras de actitudes inadecuadas hacia los guardas o hacia la institución. A pesar de la duración prevista para el experimento, 2 semanas, a los 6 días la situación se hizo insostenible. Los reclusos se iban abandonando a un estado depresivo y algunos de los guardas se comportaban sádicamente. Por ello, se decidió cancelar la simulación. El estudio acabó el 20 de agosto de 1971. César ya nos ha comentado cómo fue el casting previo. Una vez que cogieron a los 70 candidatos, llevaron a cabo la selección y se quedaron con unos 24 idóneos, fueron los que ya pasaron dentro del recinto universitario para proceder al experimento. Claro, la siguiente cuestión es, ¿y a ellos qué se les dijo? Vale, es como cuando uno pasa un proceso, ¿no?, de selección profesional. Vale, una vez que te dicen, vale, el puesto es tuyo, entonces llega el momento en el que te dan las explicaciones más concretas sobre cuál va a ser tu cometido. En el caso de los 24 estudiantes elegidos para el experimento, ¿se les dio algún tipo de formación previa? Porque digo yo que será muy radical. Pues ahora, tú vas a ser preso, tú vas a ser guardián, ¿se les dio algún tipo de información o...? La mínima, precisamente para eso, para ver cómo reaccionaba la naturaleza propia de cada individuo. Entonces, no recibieron ningún adiestramiento específico, sí que se le dieron unas normas pues hasta dónde podía llegar, ¿no? Que lógicamente a los guardianes se les dijo que tenían que hacer lógicamente cumplir las normas, que no les decían cómo. Por supuesto que no podían, hasta cierto punto, no podían usar según qué técnicas demasiado agresivas, pero sí que podían endurecerse, porque de hecho se les hizo a los que hacían de presos, bueno, a todos se les hizo firmar como que asumían un cierto grado de vulneración de sus derechos, ¿no? Y lógicamente pues había una cierta flexibilidad a la hora de ellos tomarse una libertad. De hecho, al nada más entrar, ellos mismos fueron los que constituyeron sus propias normas y su propio sistema. O sea, precisamente se les dio pie a que ellos confeccionasen desde lo que a ellos les parecía, sin tener ningún tipo de preparación y sin tener ningún tipo de código, pues para que ellos sobre la marcha echaran mano de su intuición, ¿no? Con respecto a la recreación de la cárcel, yo no puedo juzgar el nivel de fidelidad alcanzado a la hora de recrear ese ambiente. No sabemos si efectivamente el experimento calcó la realidad presidiaria, pero lo que sí es cierto es que ya para empezar y con esa excusa de imitar la realidad, nada más llegar y después de decir esas mínimas instrucciones, se les desnudó a los prisioneros después de adjudicar los papeles por sorteo. Antes de eso, ya se les detuvo siguiendo el procedimiento policial reglamentario. O sea, se les interceptó en un sitio público, cada uno estaba diciendo lo que fuese, se les leyó sus derechos, se les esposó, se les registró, se les metió, pues eso, de forma llamativa en el coche policial, se les llevó hacia la comisaría y se les tomó los datos. Ya esposados y todo, es impresionante. O sea, ya un poco siguiendo ese estado, intentando, pues eso, favorecer ese estado de confusión, ¿no? Ya desde el principio que puede tener una persona en el momento de ser interceptada para ser llevada, sacada de su sitio habitual, para ser llevada completamente a otro... Sí. Hombre, si lo que pretendes es conseguir en las personas que van a llevar a cabo el experimento una ambientación absoluta, lo que diríamos de que se metan en el papel, pues es impresionante. Desde luego, ya arrestarlos en plena calle. Luego imagino que primero tendría lugar adjudicar los papeles, tú guardián, tú prisionero. Después de eso dirían que cada uno a su casa y arrestaron... Entonces, impresionante. Claro, era una cierta dramatización en la cual la persona a priori sabía en qué juego se iba a meter, pero que luego, una vez eso se ponía en marcha, pues íbamos a ver hasta qué punto pues
pues eso modificaba pues, el estado emocional de esa persona o modificaba pues, ese cambio tan brusco en el entorno, modificaba la personalidad del individuo. Vale, los prisioneros son arrestados, van hasta el recinto presidiario y allí se les somete a lo que se supone que es el procedimiento habitual. Una ducha, desnudarlos. La pregunta que te hago es, porque hemos de entender lo absolutamente humillante que resulta para una persona encontrarse pues, desnuda frente a desconocidos y llevado casi como un animal por corredores, donde le dan una vestimenta triste, ni siquiera ropa interior, con un número. Habría dos preguntas por hacer. Uno, ¿la realidad en las cárceles es así? Que quizá no es el objetivo de este programa. Ya dedicaremos otro a recintos de cárcel. Pero la segunda cuestión es, ¿era necesaria esta humillación? ¿Qué papel juega la humillación en la vida carcelaria? Juega el papel del sometimiento. Sí que en la cárcel pues, hay una relación asimétrica en la que una persona debe cumplir unas normas y la otra debe hacérselas cumplir. Entonces, dentro de ya desde el principio, pretendes romper esa relación de trato de normalidad y de simetría con la otra persona, dejando claro que ahí tú eres eso, eres un objeto, eres un número, para lo cual se te intenta, o estas maniobras que sí que son estas estrategias de anulación o de alienación de la personalidad, son usadas tanto en las cárceles como en las torturas, es decir, son cosas suficientemente conocidas. Sí, ahora de hecho estamos viendo en imágenes tortura. Están castigando a un preso que se había portado mal y aquí casi podríamos decir, no es una tortura muy terrible, pero es más psicológica que otra cosa, ¿no? Es esa sumisión que decías. Es psicológica porque es perder la seguridad en sí mismo que nos da la identidad. Entonces te hacen perder tu ropa, pasan a vestir todos igual, tu nombre, pasas a llamarte con un número, el pelo, pasas a estar pelado. En este caso no llegó a afeitárseles la cabeza, pero sí que se les puso unas medias en la cabeza, pues un poco para hacer ¿cómo os digo? Sí, esa alienación, Sí, del aspecto físico, ¿no? Para que todos fuesen igual y todos se comportasen de la misma manera. Y bueno, siempre eran un número, se les hacía recuentos y revisiones sistemáticas, ¿no? Y todo eso funcionaba eso para que la persona se viese pues, que ahí perdía su identidad, ¿no? Eso sumado a la deprivación sensorial, que quiere decir que esa persona no solamente perdía la seguridad en sí mismo, en la imagen de sí mismo habitual, que ya llevaba a cuestas toda la vida, ¿no? De todas las cosas que le rodeaban, sino además perdía un poco la imagen de su entorno, ¿no? Hay un entorno en el que él no tenía una conciencia del tiempo, no tenía contacto, más que un contacto muy controlado con sus seres queridos, tampoco, o sea, era aislado completamente de su entorno habitual y de todas las variables de su entorno con las cuales él concibe la realidad en la que está acostumbrado, con lo cual pues se recreaba completamente, tenía una imagen distinta de sí mismo y de su entorno, ¿no? Pero claro, esta anulación de la propia identidad, entonces obedece sobre todo al ánimo de socavar una rebeldía, a obtener una sumisión absoluta a la autoridad. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno pierde un poco la orientación, claro, es más débil, ¿no? Claro, es la inseguridad. Sí, claro, uno no tiene dónde agarrarse, le faltan las referencias habituales. Pero claro, yo lo que te pregunto es, si es necesario humillar y es necesario hacer todo eso para conseguir la obediencia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Lo que falta es autoridad? ¿Es que no hay otros cauces para conseguir la autoridad? Hombre, sí que una persona que tiene confianza en sí misma es más rebelde, una persona que además no solamente ha seguridad en sí mismo, sino unas relaciones fuertes entre los presos, pues también dan más problemas a los guardianes. Entonces se pretende no solamente destruir la autoconfianza, sino también destruir lo que es la simpatía, la afiliación con los compañeros, lo que es la adhesión al grupo, ¿no? Para que lógicamente pues estén desunidos. Se pretende incluso
introducir motivos de trato desigual para que las personas pues creen rencillas entre, o sea, que los reclusos creen rencillas entre ellos y que entonces pues sean más fácilmente manipulables y manejables por parte de los cuidadores. Vemos ahí fotografías tanto de los recintos como de la zona donde pues ellos hacían sus estudios, el equipo científico estaba controlando un poco el experimento. Determinados castigos como vendarles los ojos, que es lo que estamos viendo ahora en la imagen, para que desorientarlos, para que no sepan dónde está la salida y ese tipo de cosas. Pues eso, ¿qué pasa cuando te vendan los ojos? ¿Cómo te sientes? Te sientes vulnerable, ¿no? Pierdes seguridad en ti mismo. ¿Y pues, qué pasa si te alejan de todo lo que te da seguridad, de todo lo que conoces? Te meten en un sitio que no puedes identificar, con unas personas que no puedes identificar. Pues evidentemente te sientes muy vulnerable y tienes miedo. Y bueno, la forma en que te acatas entonces las normas es distinta, ¿no? Te conviertes en una persona pues mucho más dócil y bueno, o al menos esa es la intención. Por tanto, quieras que no, facilitas la labor de los guardias. Ya tenemos el supuesto de hecho. César ya nos ha puesto un poco en canción, ya sabemos dónde estamos, en un recinto universitario de Stanford, sabemos dónde están todos los jóvenes que han sido seleccionados. Y antes de empezar ya con cómo fue el experimento, vamos a hacer una muy breve pausa para publicidad. Enseguida estamos con vosotros otra vez. Jóvenes universitarios a los que se seleccionó brevemente para que ejercieran de auténticos guardianes de cárcel. Y enfrente una serie de jóvenes a los que se les dijo que tenían que actuar como auténticos presidiarios. Esa era la situación que tenemos. Recinto cerrado, duración del experimento estimada 2 semanas. Entramos ya en su funcionamiento. Al poco tiempo ya comienzan los primeros castigos por parte de los guardias. Claro, entendemos que la autoridad tiene competencia, tiene potestad para llevar a cabo castigos. La pregunta ¿es necesario castigar? La psicología humana no es igual que la animal, pero sí que comparte muchas variables, ¿no? El castigo, la modificación de conducta en el ser humano sí que se apoya en premios y castigos, pero el sistema de refuerzos es mucho más complejo que en el animal. Quiero decir, los castigos, hay un amplio recorrido desde lo que es un castigo, como es infligir dolor o daño, y simplemente el castigo de retirar un privilegio, retirar un beneficio, retirar un premio o incluso una restricción de libertades. Eso puede suponer un castigo, o sea, para el ser humano. Porque incluso a veces en los seres humanos se demuestra que es un castigo excesivamente directo, que en los animales a lo mejor podría dar resultado, o incluso algunos animales no, en los seres humanos puede crear un sentimiento, puede hundir demasiado a la persona o crear un sentimiento de rebeldía demasiado exagerado. Entonces, el tema castigo, pues claro, exige una comprensión, el concepto de castigo, una comprensión de la psicología humana muy complicada. Por eso vemos que a veces hay individuos en los que debe personalizarse bastante el sistema de castigos, porque esos castigos que pueden ser buenos para algunas personas pueden llegar a ser malos o incluso a irrigar la serie de conductas que se pretende eliminar. Claro, con lo cual se obtendría un resultado contrario al que se persigue. Contrario. Entonces, los castigos lógicamente, los castigos que se usaron ahí fueron sobre todo una de esas, restricción de libertades, de movimientos, restricción de estímulos. Llegaron a hacerse flexiones, llegaron a hacer limpieza, a veces les hacían convivir con sus excrementos y con sus orines en un... Vemos en las imágenes los primeros castigos, que eran castigos puramente físicos, de hacer flexiones. Sí, siempre muy leves, porque aquí, claro, está la ética y la moralidad por medio y no te podías exceder, ¿no? Sí, pero eso ocurrió al principio. La cuestión es que se empezó con castigos suaves, pero poco a poco resulta que se empezaron a emplear métodos mucho más agresivos y vejatorios. ¿Dónde está la razón de esa progresión tan dañina? ¿Qué pasa, que la moral se va relajando? Eso realmente fue la gran sorpresa y la gran incógnita, y lo que no estaba previsto del experimento, que sí que estaba diseñado para 2 semanas, y por lo que se tuvo que interrumpir
precozmente y tempranamente antes de acabar la primera semana, precisamente porque se pusieron en marcha una serie de comportamientos, una serie de reacciones por parte de los guardianes, sobre todo, y por parte de los reclusos también, que hacía ver que la cosa se estaba yendo de las manos, ¿no? Entonces, se cometían una serie de excesos a la hora de aplicar la autoridad, ¿no? que llegaron incluso a socavar la salud mental de algunos reclusos que tuvieron que darse de baja, 2 en particular, y entonces se vio que la cosa, que por una parte se podía entender como que había sido un experimento muy efectivo y por otra que realmente no se pudo acabar ese experimento, ¿no? ¿Qué tú dirás? ¿Qué hizo, no, esa progresión? ¿Qué es lo que hizo que cada vez los guardianes...? Es que no hablamos de un año. Estamos hablando de que la cosa degenera a lo largo de 6 días. Es que casi te diría yo que en 72 horas los castigos ya habían pasado de ser flexiones a tratos vejatorios. Sí, tratos vejatorios. En tan poco tiempo sí. disminuyen las limitaciones, las barreras que tiene un ser humano de su propia moral. Pues esto realmente es lo verdaderamente grave, ¿no? El ver cómo nosotros, cuando se dice soy yo y mis circunstancias, nos parece que tenemos claro lo que somos y lo que queremos ser, y muchas veces un cambio radical de entorno hace que seamos personas completamente distintas, y que nos comportemos, que tengamos reacciones completamente distintas y que nos podamos convertir incluso en depredadores, ¿no? Eso es un poco lo que la ambivalencia y del morbo, ¿no? de que a veces tenemos dentro de nosotros una mitad oscura y que nosotros sabemos que la tenemos, pero no sale a relucir o no saldría a relucir más que en circunstancias muy concretas, ¿no? que dieran posibilidad de que eso fuese así. Me acabas de dar pie a un tema muy delicado, y es, a pesar de lo civilizados que somos, cada vez con más frecuencia se descubre que en determinadas circunstancias el ser humano racional es capaz de las mayores barbaridades. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en situaciones de conflicto bélico, de la prisión de Abu Ghraib, por ejemplo, donde soldados que venían de Estados Unidos, que tenían una cierta formación, y de repente sacan a relucir un sadismo que era desconocido en su país, con su familia y demás. Pero podríamos hablar también de casos de cascos azules en la ex Yugoslavia, de violaciones de tropas para la paz en conflictos en África. Estamos viendo casos en los que siempre que se dan unas circunstancias, digamos que fuera de orden, porque me imagino que estar en territorio de guerra durante un conflicto bélico es como un paréntesis, ¿no? Allí puede pasar de todo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que gente civilizada en esas circunstancias pierde los papeles y saca de dentro un sadismo, una serie de excesos que tenía allá dentro. Exacto, podemos entenderlo justamente al revés, como que habitualmente en sociedad tenemos frenadas a lo mejor una serie de instintos que sí que podrían ser expresados e incluso podrían ser oportunos en condiciones de guerra o en condiciones de mucho mayor riesgo, ¿no? Con la supervivencia tuviese que ver con el grado de salvajismo, ¿no? que tuviese esa persona, que pudiese mostrar esa persona. Es una visión del ser humano terrible, porque eso ¿qué ocurre? Que ahora somos civilizados y en según qué circunstancias sacamos la bestia que llevamos dentro. O solo determinadas personas con una cierta predisposición aprovechan esas circunstancias, aunque sea inconscientemente, para sacar lo que llevan dentro. Pues otras veces hemos hablado de que sí que tenemos impulsos agresivos y que eso es normal. Y que lógicamente lo que pasa es que hacemos los canalizamos y los convertimos en esa agresividad que tenemos, pues la convertimos en un empuje para realizarnos a nivel social, pero que eso por debajo, que es una parte común de muchos animales, pues constituye pues lo que es la capacidad de pelear, de luchar, y que en un medio muy estructurado social pues puede representar pues el sacar adelante un negocio, y en un medio desestructurado, que es simplemente pues un país en guerra o en una posguerra, pues puede significar el aprovecharte de los demás, el comerte al vecino, como puede ser el caso de Chikatilo, Andrés Chikatilo, o puede ser que son instintos mucho más primitivos, que lógicamente en circunstancias, en sociedades mucho más primitivas o mucho más de crisis, como puede ser un momento de conflicto bélico, pues el que los tiene sobrevive. O sea, en ese momento el que es más agresivo, el que tiene menos sensibilidad, el que tiene menos escrúpulos, el que es más impulsivo,
igual aquí en nuestra sociedad pues es un marginado, pero en ese momento pues podría ser un héroe o incluso podría ser un líder. Se entiende que sí, que en esas circunstancias de supervivencia, bien. En otros casos, pues como casi siempre, depende de la fortaleza de la moral de uno. Claro. Imagino que habrá muchísimas personas que podrían encontrarse en las circunstancias más adversas, más incontroladas, y sin embargo serían capaces ellos con sus propios cauces, con su propia capacidad de no perder la dignidad y de mantener el autocontrol. Sí. Otras personas no. Claro, aquí se habla de cascos azules y tal, pero hay que reconocer que me imagino que por cada exceso que ha habido muchísimos individuos que se han portado perfectamente. Es decir, de hecho, las misiones que se desarrollan en conflictos bélicos suelen tener resultados muy buenos. O sea, que en realidad sí que es verdad que la visión pesimista del ser humano como esa fiera que sin control se desata, también habría que matizarla. Por supuesto. Tal como ha dicho César, el experimento pronto empieza ya a cambiar de rumbo. La pregunta que te hago ahora entonces es, ¿se puede mantener el control? Porque aquí estamos hablando de personal muy cualificado, científicos de la Universidad de Stanford, me imagino que con un gran currículum, programando un experimento, me imagino que durante bastantes meses, y sin embargo a los 2 o 3 días ya se les ha ido de las manos. ¿Qué ocurre? ¿No se puede mantener bajo control un experimento de ese tipo? Incluso los científicos son personas. Y en este caso sí que esa objetividad que necesitamos para ser un observador realmente neutral de un fenómeno, de un estudio, pues se perdía, ¿no? Se perdía porque, de hecho, uno de los investigadores formaba parte de lo que es el que hacía las veces de superintendente de la cárcel del condado de Stanford, ¿no? Entonces, ahí había una colisión, ¿no? de papeles y de intereses entre lo que él, si se metía en el papel de superintendente, su reacción debía ser una, si se metía en el papel de científico, su relación, sus decisiones y ya no digo sus decisiones, sino su forma de ver el suceso ya era distinta, o sea, su interpretación del suceso era distinta si estaba dentro, ya viviendo esa situación de cárcel, claro, que fuera simplemente pues como observador que está viéndolo en televisión o que está a lo lejos. Sí, en ese tema entraremos enseguida. La cuestión es que al poco tiempo, fruto de esos excesos en los castigos, de esa conducta excesivamente arbitraria por parte de los guardianes, de quejas de... tiene lugar una rebelión. Y digo rebelión, es decir, no es que un preso concreto pues tuviese algún tipo de queja, hay una rebelión general. Y en ese sentido, ¿cómo reaccionan los guardias? ¿Cuál sería la causa, por tanto, y las reacciones de los guardias? Pues esa rebelión, por ejemplo, tampoco fue ninguna orden ni ninguna consigna que le dieran los experimentadores. Eso surgió del grupo de reclusos. Surgió ese motín, digamos, o sea, esa creatividad a la hora de rebelarse, de quitarse los números, de romper las normas, de poner barricadas en la cárcel. O sea, y entonces eso surgió, ¿no? En un momento como una... Fíjate que esta gente podía simplemente haber hecho su papel de recluso y no haber dado este problema, pero ellos, pues por lo que sea, ese instinto de libertad o de rebeldía que normal hizo que todos se agregaran y que tuvieran ese tipo de esa reacción conjunta de motín que creó una reacción en cadena, ¿no? Precisamente de los compañeros que hacían de guardas, que se sintieron muy frustrados, se sintieron que perdían el control y entonces ellos también con creatividad reaccionaron para contener ese motín, hasta tal punto que emplearon, que eso es una cosa que se puede ver bien en la película, emplearon el método de coger un extintor de nieve carbónica, ¿no? Y lo que en ese momento entraron en la prisión, les rociaron con nieve, consiguieron reducirles, les quitaron la ropa, les esposaron a las cárceles, o sea, les esposaron a los barrotes y pasaron toda la noche desnudos y de pie, esposados a... Volvemos otra vez al castigo vejatorio. Era necesario estar desnudos, atados a un barrote, helándose de frío con los restos de la nieve carbónica. Sí. La cuestión es que en solo 2 o 3 días ya los presos estaban destrozados psicológicamente, llorando, algunos con auténticos problemas psicológicos. Con una crisis nerviosa, al tercer día ya no pudo aguantar el tercer día uno de los sujetos experimentales y tuvo que pedir la baja. Y entonces, al cabo de pocos días, hay una especie de intermedio del experimento y dejan que vayan las familias a visitarlos. Eso sí, en condiciones muy concretas, solo un pequeño rato. ¿Eso cómo afecta al experimento? El permitir que una dosis de la realidad auténtica
llegue allí en forma de sus familias. ¿Eso cómo afectó? ¿Cómo debió afectar a los prisioneros y a los guardianes? Hombre, pues se debió recrear muy bien, con lo cual de cara a los prisioneros les debió acrecentar esa sensación de realidad, de que realmente estaban en una cárcel. Las reacciones de los familiares también fueron de sorpresa, incluso algunos vieron angustiados, cansados a sus hijos, a sus novios, incluso algunos pidieron explicaciones. Y a veces fueron manejados simplemente diciéndoles el experimentador qué pasa, es que no cree que su hijo pueda aguantar este experimento, a lo cual pues muchos de los familiares... El orgullo... exacto, tirando de ese orgullo, pues consiguieron que no diera ningún problema, pero muchos se quedaron ya con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Es que es muy significativo que para preparar la visita de las familias, como tenían miedo, porque ya se había llegado hasta tal punto en cuanto a vejaciones, en cuanto a un clima, una atmósfera terrible, que pusieron música, limpiaron, mucha luz. Era como, vienen las familias, vamos a preparar toda la prisión para disimular un poco lo duro que está siendo el experimento. Pero ni con esas. Debían estar tan destrozados los prisioneros que las familias se quedaban de piedra al ver lo mal que estaban. Eso es muy significativo. Sí, llegaron a presentar quejas y bueno, la verdad es que la cosa no llegó a más porque también estaban bien hechas las cosas, estaban los papeles firmados, estaba todo formalmente estaba muy bien hecho. Pero, sí, porque a ellos no se les engañó. No. El experimento fue conforme a lo que se les había ofrecido. Sí, cumplieron todos los requisitos, los protocolos de investigación de aquel momento. Y bueno, pero a pesar de todo eso, los familiares no se fueron demasiado contentos y muchos de ellos ya, como bien digo, más adelante ya incluso buscarían asesoramiento legal para sacar a sus hijos, ¿no? Has mencionado hace un momento que uno de los investigadores asume un papel dentro de esa pantomima de cárcel. Aparte de ser investigador de los que dirige el proyecto, él mismo asume un papel de guardián, ¿no? De superintendente de la cárcel. Claro. ¿Eso es positivo o es negativo? ¿Y por qué? Eso, bueno, se conoce, ¿no? El efecto del experimentador participando en un experimento puede inducir los resultados, porque ya dejas de ser objetivo y neutral, ¿no? Por eso muchas veces en muchos experimentos, o en la mayoría de los experimentos importantes, se realiza lo que se llaman los sistemas de ciego, de doble ciego, que quiere decir que ni siquiera el experimentador conoce algunas de las variables del estudio, precisamente para no influir, ¿no? En este caso no se siguió porque, ya digo, el principal investigador, que era Philip Zimbardo, participaba, ¿no? Haciendo además eso de máximo responsable de la prisión, de superintendente, con lo cual él tenía también una dicotomía, ¿no? Entre sus dos papeles. Por una parte, como alcaide quería hacerlo bien, pero por otra parte como investigador, y en algunos momentos colisionaban, ¿no? Esos dos intereses. Es terrible comprobar cómo incluso el que ha montado todo el experimento es incapaz de sustraerse, de meterse en el papel que está desempeñando. Sí. Es terrible. Realmente eso demuestra que es posible crear una realidad paralela, ficticia, y conseguir que todas las personas implicadas acaben en pocos días asumiendo esa realidad como propia, como auténtica. Es terrible. Es el poder de la dramatización. Quiero decir que si cuanto más se recrea, al final, digamos que te vas engañando poco a poco a ti mismo, hasta el punto de eso de que la mitad de ti cree una cosa y luego pues se va borrando la diferencia, ¿no? Entre las dos realidades, ¿no? Y vas teniendo sensaciones o sentimientos de despersonalización, de desrealización, o sea, dudas con respecto a tu sentimiento de ti mismo o con respecto a la realidad que vives. ¿Es un sueño esto o era un sueño como vivía yo la semana pasada, ¿no? O sea, se crea un cierto grado de disociación mental, ¿no? Producto de ese cambio de circunstancias tan radical. En todo caso, y sin entrar todavía en los tipos de guardián que se crean, conforme se aprecia una cierta ineficacia en los mecanismos de autoridad, aumentan los castigos, la dureza de los castigos. Sí. Lo que ocurre es que en ocasiones, y si ven la película lo podrán comprobar, a uno le queda el resquemor. ¿Se aumentan los castigos para mejorar la eficacia de las órdenes? ¿O hay un cierto grado de sadismo gratuito? Estas personas, los guardianes, tampoco habían sido entrenados, ¿no? Entonces, yo imagino que un buen profesional de prisiones, pues claro, tiene que saber que se enfrenta hacia que puede, que su labor puede provocarle un cierto grado de goce sádico y debe saber eso controlarlo, ¿no? ¿Por el poder? ¿O hay algo pornográfico también?
el poder, o sea, el recrearse con el otro, con el sufrimiento del otro, el utilizar al otro como un objeto para divertirte con él, ¿no? Y que yo imagino que una persona, un profesional bien entrenado, pues es capaz de eso, saber controlar eso, ¿no? Sin embargo, pues es un ejemplo de un médico, pues un médico, lógicamente, cuando un estudiante de medicina tiene que aprender a cómo reaccionar desde cuando ve a un muerto hasta cuando ve a una chica desnuda, ¿no? Que lógicamente no puede reaccionar como persona, tiene que reaccionar como médico. O sea, y cuando está lógicamente con un bisturí y tiene abierto un canal a un paciente, pues tiene que reaccionar con responsabilidad y sabiendo que, pues eso, tiene que ver también con la propia aprendizaje. Entonces estas personas, precisamente por no estar adiestradas como guardianes, actuaban en función de eso, de sus instintos, y sus instintos eso, echaban mano de lo que tenían por ahí, y echaban mano de esos antecedentes instintivos más o menos sádicos que pudieran tener de formas rudimentarias y primitivas de conseguir la autoridad, y muchas veces en base a un abuso de castigos, ¿no? Un abuso de poder. A un abuso de poder. Entramos ya en el papel de los guardias. Como muy bien has dicho, personas que no han sido aleccionadas al respecto, tan solo unas mínimas instrucciones indispensables para llevar a cabo el funcionamiento del experimento. A las pocas horas del comienzo, inconscientemente, cada uno ya ha adoptado su propio papel. Dentro de los guardias, ¿qué tipos encontramos? Todos los jóvenes que tenían adjudicado el papel de guardia, ¿podríamos centralizar en varios tipos de guardia? ¿Por cuál opta cada uno inconscientemente? Exacto, es una elección inconsciente, tú lo has dicho, ¿eh? No fue una asignación de papeles, simplemente cada uno tendió a ubicarse en un sitio, ¿no? Y los investigadores, a posteriori, catalogaron tres tipos, ¿no?, fundamentales de personalidades de los guardianes, ¿no? Uno que era el guardia recto pero justo, ¿no?, el que aplicaba las normas, que era su función, pero sin excederse, ¿no? Proporcional, ¿no? Proporcional a lo que quería conseguir, ¿no? Proporcional a lo que es la modificación de conducta que pretendía, el cambio de conducta, la corrección de conducta que quería conseguir en el preso. Luego estaba el buen tío, el colega, que quizás pecaba justamente de lo contrario, que es un patrón pues a lo mejor demasiado permisivo, que posiblemente pues no tuviese esa autoridad, ¿no?, y que a lo mejor no tuviese tanta función, pero que a lo mejor sí que caía mejor o más simpático a los reclusos, y eso pues también tenía su parte buena y su parte mala, ¿no? Y luego el tercer, y quizás más problemático, tipología de personalidad que se desenmascaró, ¿no?, en el experimento, fue el guardián un poco más sádico, cruel, arbitrario, el que parecía incluso disfrutar un poquito con ese abuso de poder, ¿no?, en el cual encontraba un cierto goce que él mismo pues a lo mejor se sentía sorprendido y con esa dominación del otro, ¿no? Casi suena como tengo 2 semanas para hacer lo que me dé la gana sometiendo a otros individuos, voy a aprovechar. Sí. De forma absolutamente arbitraria, como has dicho. Sí, sí. Hombre, no olvidemos eso, que en una realidad es un juego de ficción, pero también los videojuegos son juegos de ficción, de realidades, y bueno... Cierto. Eso, nos encontramos a gente que son verdaderos asesinos en serie en videojuegos, o que son verdaderos sádicos, o que son verdaderos... en fantasía pueden ser verdaderos violadores, pero en la realidad se controlan. Pues ahí se borraba esa línea entre la realidad y la fantasía. ¿Y en los presos tenemos alguna tipología o más o menos todos asumieron un papel parecido? Pues los presos, ante esa situación que en principio era igual para todos, también mostraron, de acuerdo a sus variables de personalidad, que ya digo, se encontraban dentro de lo normal. O sea, una cosa es que se encontraban dentro de lo normal y otra que las personalidades fueran normales. O sea, no hay ninguna personalidad que sea normal, ¿no? Pero sí que se encontraban dentro de lo que son las variaciones de la normalidad de las personalidades. Sí que se encontró pues algunos presos ya desde el extremo de presos que se vinieron abajo y que presentaron sintomatología de estrés agudo, ansiosa, depresiva, incluso síntomas psicosomáticos, que habla de una incapacidad psicológica para hacer frente a ese cambio, ¿no? Tuvieron que sacar a uno antes de... tuvieron que sacar a 2. Luego otros presos que mostraron un patrón más rebelde, incluso llegando a hacer huelgas de hambre, ¿no?, hacer protestas, que eran más combativos y más negativistas, más oposicionistas. Un tercer patrón también que encontraron a la hora de asumir los castigos quizás era el que dijeron que hubiera aguantado mejor a largo plazo, que era la persona que tenía las personas más metódicas y más disciplinadas eran los que adoptaron una posición sumisa con mayor facilidad, menos conflictiva en un principio.
O sea, que asumieron ese patrón de dominio sin que... Y eso les podía haber hecho pues, asumir mucho mejor que otras ese problema que se planteaba. Acabamos de ver también imágenes de otros castigos empleados, no solo las flexiones, sino también limpiar baños con las manos desnudas, los váteres, etcétera, siempre buscando un toque humillante. También cambió la solidaridad en el grupo. En un principio pues sí que parece que había buen rollo, pues había compañerismo, y poco a poco, a medida que la cosa pues, se iba alargando y que la persona se iba metiendo en la situación, pues la gente ya no eran tan buenos compañeros, y si alguien hacía una cosa, pues los demás le respaldaban poco. O sea que al final las estrategias de los guardias a la hora de crear desunión en el colectivo de presos, pues dio resultado. Pero en cualquier caso el experimento fracasó, se tuvo que interrumpir a los 6 días, no llegaron ni a la mitad ni al ecuador del experimento. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se fracasó entonces? ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Por qué? A ver, fracasó, pero fue un éxito. Quiero decir, este experimento, pues eso, ha servido de hito pues para un montón, y ha sido una cita obligatoria en las reformas de prisiones de los Estados Unidos, y los que diseñaron este experimento, los psicólogos que diseñaron este experimento, a raíz de esto han hecho un montón de publicaciones. Quiero decir, hasta cierto punto fracasó. O sea, fracasó de que fue tan potente, por decirlo de alguna manera, lo que se movió ahí fue tan importante que excedió con mucho la previsión de resultados, ¿no? Conclusión, ¿la cárcel es un infierno? Esa es la conclusión. Pregunto, porque claro, si en 6 días los presos están destrozados psicológicamente, humillados, deprimidos, y los guardias están cometiendo en un porcentaje abusos, pues la cárcel, qué infierno. Por cierto, hay que matizar, como muy bien ha dicho César, que no podemos trasladar estas conclusiones al funcionamiento de las cárceles reales, porque allí hay profesionales. Me refiero a los guardias, son profesionales, es decir, este experimento hay que cogerlo pues con la cautela conveniente, porque no es real el espacio, por muy bien recreado que estuviese, ¿no? Pregunto. Sí, conclusión, la cárcel es un instrumento muy poderoso, y que como todos los instrumentos poderosos pues puede tener, como todas las cosas terapéuticas, pues tiene efectos secundarios que deben ser bien calibrados, ¿no? Y que un sitio en el que en principio pretendes inducir sentimientos, valores humanos, pues a veces puede pasar justamente lo contrario, ¿no? Convertir al guardia en un sádico y convertir al recluso pues en una persona desesperada, sin confianza en sí mismo, y un resentido y un amargado y un egoísta. Peor de cómo entró, ¿verdad? Puede ser, quiero decir, eso se planteaba que eso lógicamente pues no debía ocurrir, y que pues, sí que se tenía que tener en cuenta. Muchísimas gracias, César, una vez más por tu ayuda a la hora de analizar los casos. El programa acaba ya, pero por supuesto que seguiremos contando contigo para futuros casos, entre otros el de cárceles españolas. Poco más nos queda. Recordaros nuestro correo electrónico depredadores@ztv.es para que nos enviéis vuestras sugerencias, propuestas, comentarios. Con lo de las camisetas continuamos. Y citaros ya para la semana que viene, donde tenemos un caso más. Además, muy interesante, Charles Manson, todo un clásico. Todo eso y, como suelo decir, mucho más para la próxima semana. Buenas noches.